Buenos días. Muy bien, padre. Con un Bien. nuevo compañero, padre. Eso está bien. Muy José, bien. José estaba presentando a todo el grupo por sus alias. Sí. Ah, bueno. Los alias, no. Alias, no, esos son los nombres propios. Sí. Muy bien. El alias es Héctor Luis. No, cariño. Listo. Alias Héctor José. Luis. Empecemos, por favor. Entonces, a ver, Sergio, nos orienta en la oración, por favor. Con el gusto, padre. Vamos a colocar todas nuestras intenciones, todo lo que tenemos en el fondo de nuestros corazones, a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude a crecer en este camino de la santidad, que nos acompañe a nosotros en este caminar, que nos guíe, que nos ilumine. A la Santísima Virgen María también, ella como Madre nuestra, que interceda por nosotros ante su Divino Hijo, para que podamos nosotros aceptar, recibir todos estos conocimientos, para que podamos crecer en este camino del día a día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos Hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos No nos dejes dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el inicio, En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. Nuestra Señora de la Sabiduría, ruega por ruega por nosotros, Ruega por nosotros. nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Padre, Santo. Hijo y Amén. Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchachos, buenos días para todos. Me da una profunda alegría nuevamente de reencontrarnos en este sábado. Hoy vamos a dedicar parte de nuestro encuentro a escuchar a los compañeros que no han terminado de presentar su tema y vamos a mirar los adelantos que hay porque es importante que hoy ya quede como organizado para que ustedes empiecen a trabajar y ya desde el próximo sábado ya empezamos toda la parte de los temas transversales que ustedes saben que vamos a estudiar. Entonces, es importante que tengamos presente eso. Puedo compartir la pantalla, ¿cierto que sí? A ver, un Sí, momento. señor, sí está habilitado, padre. Ok, entonces recuerden que nuestro curso está orientado hacia qué. Y es como el ejemplo, bueno, acá me falta pulirlo un poco. Es como el ejemplo que tenemos acá nosotros y es ya desde el próximo sábado empezamos a acercarnos a esos temas transversales de síntesis. Porque les recuerdo a todos que la idea es que a la par que ustedes van elaborando su trabajo, yo les voy haciendo como un ejercicio de síntesis y para eso se toman los temas transversales, dándoles herramientas a ustedes para que elaboren su trabajo. Y entonces, aunque ahí aparece que encuentro, los temas transversales propiamente empiezan en el tema 4, en el encuentro 4, y es el próximo sábado empezaríamos ya el acercamiento a lo que conocemos como Antiguo Testamento o Primer Testamento. Vamos a estudiar un poco las generalidades, cómo se formó el Antiguo Testamento, pero sobre todo nos acercamos a esa experiencia del Pentateuco, cómo se forma el Pentateuco, por qué se habla de tradiciones y fuentes, para luego ir abarcando el tema de los patriarcas, conceptos fundamentales e importantes como pueblo de Dios, acercarnos a 4 ideas centrales que son Cajal, Ir, Coinonía y Eclesía,
que son temas transversales. Todo esto es en la transversalidad del texto. El concepto, ahí quedó repetido esto, el concepto del desierto y el sentido del desierto. Por eso ahí se toca el tema de lo que vamos a empezar a estudiar, que se llaman misbot, que son los mandamientos que están en el texto bíblico, que ya miraremos, y que desde aquí les pido el favor ya ir repensando el concepto de mandamientos que vamos a estudiar. Luego temas importantes como ley, alianza, culto, sacrificio, templo, sacerdocio, establecimiento ya en la tierra prometida, las tribus, jueces, reyes, divisiones de reinos, el exilio, la diáspora. Creo que con ustedes vimos un curso que era sabiduría, la Jodma, ¿se acuerdan? Creo que con ustedes lo vimos. Vamos a retomar algunos elementos y lo mismo profetas, para pasar a conceptos como Mesías, justicia, perdón y salvación. Un recorrido por los evangelios, obra lucana, obra joánica, cartas paulinas, cartas católicas, literatura apocalíptica y los métodos, lo que estamos tratando ahora, y los asomos de síntesis, que no es síntesis, sino el artículo, que es lo que estamos adelantando ahora. Eso es la panorámica para que tengamos presente. Y sí hay unas normas del curso, y es conectarse 5 minutos antes de iniciar el encuentro, entrar siempre con los micrófonos en silencio, tomar nota de lo que se va diciendo. Se tendrán preguntas al final de la exposición. Cada encuentro se va grabando y al iniciar el coordinador llama lista, y lógicamente el encuentro necesita el texto bíblico. Esas son como normas que les pido el favor que apliquemos para este curso. Ahora estamos en los preliminares y es importante tener presente esta realidad, ¿vale? Muy bien. La semana pasada quedamos un poco íbamos repasando algunos temas importantes y quedábamos en Alejandro Pérez con la palabra transversal evangelización. Alejandro, ¿sí está? Sí, padre, muy buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos, siguiendo la línea de la exposición del encuentro anterior, ¿qué has adelantado del trabajo? Gracias, padre. Escogimos la palabra transversal con el diácono José Pérez, evangelización, teniendo en cuenta el concepto de llevar la buena nueva de Jesús a cada situación humana. Esto es una apreciación de Pablo VI. Sí. Iluminado desde Efesios, inicialmente revisamos o priorizamos Efesios 4, 7 al 13, que habla de la pluralidad de dones, la pluralidad de dones. Y específicamente el versículo 11, que dice, Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros. El ámbito al que está enfocado es el educativo, concretamente la pastoral educativa. Sí. Porque aprovechando, padre, que Monseñor Óscar Urbina pues me delegó en la pastoral educativa de la arquidiócesis como el animador de la pastoral educativa, entonces para darle un enfoque claro y una acción concreta dentro de la pastoral. Adelanté el título, padre. Adelanté el título y el título es La evangelización del educador. Actitudes cristianas para enseñar con amor a la luz de Efesios 4:11. Dentro de... Perdón. Sí, señor. Alejandro, repíteme el título, por favor. La evangelización del educador. Actitudes cristianas
para enseñar con amor a la luz de Efesios 4:11. Perfecto. A la luz de Efesios 4:11. Sí, señor. ¿Cuál es el ámbito es educativo? ¿Cuál señor. es la pregunta problema? ¿Ya hizo una pregunta problema? Sí, señor. La pregunta problema es la siguiente. ¿Qué actitudes cristianas debe tener un educador para enseñar con amor? Repíteme el título otra vez, por favor. Sí, señor. La evangelización del educador. Actitudes cristianas para enseñar con amor a la luz de Efesios 4:11. Perfecto. No, hasta ahí. Sí, veo que vamos bien, que se acuña un poco el título a la pregunta problema. En cuanto a, bueno, ahora seguimos. Gracias, Alejandro. Pablo Emilio. ¿Está Pablo Emilio? Sí, padre, muy buenos días. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Cuéntanos, Pablo, ¿qué has adelantado? Gracias. Quise tomar, como le había comentado al padre hace 8 días, el tema del duelo. Este tema está basado, pues el tema transversal es el duelo. Sí. El posible texto bíblico que tomé fue de Eclesiástico 38, del 16 al 24. Y pues me quedé... Léenos el texto, por favor. Todos, cuando tengamos el texto, abramos el texto para escuchar. Permítame un momentito. Sí, tranquilo. Mientras Pablo busca el texto, es importante y ustedes mismos se dan cuenta que lo que van diciendo los compañeros y yo les voy diciendo, les va dando luces también a ustedes a ir puliendo ciertas cosas de lo que ya han hecho. Entonces sí es importante que estemos tomando nota y ustedes mismos estén mirando lo que ya han hecho, porque eso nos lleva a ir corrigiendo ciertas cosas, ciertos elementos. Y los apuntes que yo de pronto le haga a alguien nos puede servir a todos, lógicamente. Pablo, ¿ya elegiste quién te va a acompañar en este trabajo? Sí, padre. Me está acompañando el compañero Javier Enrique Bermúdez, que es licenciado en Ciencias Religiosas. Ok. Bermúdez. Perfecto, ahora sí escuchamos el texto. Gracias. Hijo, por un muerto derrama lágrimas y como quien sufre cruelmente entona un lamento. Entierra su cadáver según su ritual y no sea descuidado con su sepultura. Llora amargamente, date fuertes golpes de pecho, hazle duelo según su dignidad, un día o dos, para evitar murmuraciones, pero luego consuélate de tu tristeza, porque la tristeza lleva a la muerte y la pena del corazón consume la fuerza. En la adversidad se prolonga la tristeza, una vida de miseria aflige el corazón. No te abandones a la tristeza, evítala acordándote del final. No olvides que no hay retorno. Al difunto no le aprovecha su tristeza y te harás daño a ti mismo. A mí me tocó ayer, a ti te toca hoy. Cuando un muerto descansa, deja que descanse su memoria. Consuélate de él porque ha dejado de existir. Muy bien, Pablo. Señor. El ejercicio, ¿te acuerdas el ejercicio que hicimos, cierto? Sí, señor. Bueno, ya tienes el texto, pero de ese texto que está extenso, sí. ¿Qué has escogido? ¿Qué parte has elegido? Correcto. Escogí del mismo Eclesiástico 38, el versículo 24. ¿Qué dice ese versículo? El versículo 24 dice: cuando un muerto descansa, deja que descanse su memoria, consuélate de él porque ha dejado de existir. Bueno,
Ese no es el 23, perdón. Sí. Oh, sí, perdón, 23. Ajá. 21, 22, 23, correcto, qué pena, gracias. Entonces, léeme el título que acabas de decir para tu trabajo. El posible título. O sea, el tema transversal es el Sí, duelo. el duelo. Ok. El posible título es Superemos el duelo ante la muerte de un ser querido. Listo. Vuelve y mira el texto. Eclesiástico. Todos con la Biblia abierta porque todos damos luces. Repítenos el título y vamos mirando el texto que tú nos das. Cuando un muerto descansa, deja que Pablo, Señor, repítenos la cita bíblica para que todos busquemos la cita. oye, sí, señor. Eclesiástico 38, versículo 23. Ok. Danos un momento y ya miramos todos. Porque sí es bueno ir mirando lo que van diciendo los compañeros y teniendo presente esos textos. Bueno, todos tenemos la Biblia. ¿Qué versión de la Biblia estás usando? Jerusalén. Ok. Entonces ya vamos conectándonos todos. Listo. Qué pena, padre. ¿Puedes repetir la cita? Eclesiástico 38, 23. ¿Todos listos, muchachos? Ya tenemos el texto, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor, ya está. Ok. Listo. Pablo, ahora sí, qué pena interrumpirte, pero es que debemos estar en tónica todos. Gracias. Dice el Entonces, versículo. Así, señor. sí, sigue. Bueno, Entonces, el versículo que elegiste es el versículo 23. 23. Sí, señor. Dice, cuando un muerto descansa, deje que descanse su memoria. Consuélate de él porque ha dejado de existir. O sea, sería el versículo 24. Si tienes la Biblia de Jerusalén, sería el versículo 24. Voy a verificar aquí porque tiene números pequeñitos. Sí, quizás estás mirando mal. Padre, ahí aparecen dos números, En esta 24 Biblia y al lado aparece el 23. 23, padre. Sí, lo que pasa es que ya justamente les iba a explicar eso. Ah, ya. Es, y de una vez nos ayuda, hay textos del eclesiástico, como es una sección de libros de sabiduría, que tienen dos paralelos. Entonces, miren todos el texto y verán. Dos paralelos en cuanto a qué, a dos numeraciones. Mírenme un momento acá, por favor, todos. Mírenme acá. Si tomamos el texto, les voy a mostrar acá el texto, que es este, no sé si alcanzan ustedes a verlo. Acá, miren acá que aparecen dos columnas y aparecen unos números acá y otros acá. ¿Sí los ven en su Biblia? Sí, señor. Mírenlos y verán. Sí, padre. Entonces, en algunos textos, como en Salmos, y en este texto de sabiduría que es eclesiástico, aparecen números guías, eso se llama números guías. Los primeros que están, o sea, la columna primera hacia el borde de la página, que es los números que están cerca a ciertas citas, son números guías. Los que están pegados al texto, como en este caso, miren y verán, son los versículos. Entonces, por eso la pregunta que yo hacía, porque yo me quedé mirando el número guía que es 24, pero el versículo sí es 23, ¿sí se dan cuenta?
Sí, señor. El versículo sí es 23. Entonces, eso es importante que sepamos. ¿Por qué aparecen esos números ahí? Porque ya más adelante vamos a ir mirando en la composición de estos textos. Perfecto. Padre, una pregunta. ¿Y esos números guías son un referente a qué? A un texto antiguo, a los textos masoréticos antiguos, Ah, ok. a un texto judío, ¿sí? Como los salmos, ustedes ven que un salmo trae un número afuera y uno dentro de un paréntesis, o sea, Sí. son las versiones de los textos. La una es versión hebrea y la otra la latina. Exactamente. Ok. Muy bien, Padre, entonces, dime. perdón, y en la Biblia de Jerusalén exclusivamente resalta ese número guía en alguna parte, digamos que así como en la parte de abajo aparecen algunas Notas, aclaraciones, notas, sí, sí. sí, ustedes ven, por ejemplo, a ver, un ejemplo. Dice ahí, en el pie de página de esa misma cita, ustedes ven, por ejemplo, dice allá, estamos en el capítulo, no, pero acá no lo trae. No hay un ejemplo así. No muestra el ejemplo como tal, porque otros textos lo que hacen es separar el texto en la letra A y B, pero acá ese número guía como tal lo que hace es mostrar que hay dos versiones de ese mismo texto, que es la versión masorética, porque este es un texto de sabiduría, y la versión como tal hebrea. Aquí vamos a tomar la versión hebrea, que es el versículo 23. Recuérdenme cuando estemos mirando un poco lo de sabiduría para profundizar, buscando algunas diapositivas que tengo y explicar un poco más a qué hace referencia esos números. Bueno, me recuerdan, por favor. Sí, Listo, señor. sigamos a ver si todos pueden pasar nuevamente. Pablo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, sigue. Versículo 23. Cuando un muerto descansa. Oiga. Entonces dice, cuando un muerto descansa, deja que descanse su memoria. Consuélate de él porque ha dejado de existir. Bueno, si la palabra transversal que vas a trabajar es duelo, yo te haría varias preguntas. Bueno, aquí tienes que conocer el contexto del eclesiástico. Y ya te estoy diciendo, eclesiástico está dentro de una sección que se llama libros de sabiduría. Y los libros de sabiduría, como el eclesiástico, se orientan a que el lector del libro saque una enseñanza y imparta esa enseñanza. Si el tema es el duelo, ¿no has pensado en usar mejor el versículo 17 de ese mismo capítulo? ¿17? Sí, lee el versículo 17 de ese capítulo, porque lo otro pareciera que se orienta más hacia la muerte, Sí. ¿cierto? Y el ideal es el duelo. O sea, claro, el duelo se hace por la muerte, Sí. pero si el tema es el duelo como tal, lee el versículo 17, por favor. Sí, señor. Llora amargamente, date fuerte golpes de pecho, hazle el duelo según su dignidad, un día o dos, para evitar murmuraciones, pero luego consuélate de tu tristeza. Muy bien. ¿Qué te parece ese versículo? Sí, señor, tiene toda la razón, padre. Ahora sí, lea el título posible que tiene y encájelo a ese versículo. Posible título, superemos el duelo ante la muerte de un ser querido.
Ahora sí. Ya encaja el versículo con el título, ¿cierto? Sí, señor. Ok. ¿Qué pregunta bueno, ahí el título le falta a la luz de ese Sí. cliché que hemos usado ahí, ¿no? Nos toca, exacto, agregarle eso. A la luz de Eclesiástico capítulo 38, versículo 17. Sí, señor. Bueno. Lo otro importante, ya tenemos la palabra clave, posible título, listo. Pregunta, problema. ¿Qué pregunta se ha hecho de ese título? Ante la muerte de un ser querido, ¿cómo vivir un duelo? Bueno, léanos el título otra vez. Complemente lo que acabamos de escribir, porque la idea es ayudarte a darle forma a ese título. Sí, señor, gracias. Posible título dice, superemos el duelo ante la muerte de un ser querido. Y la pregunta dice, ¿cómo vivir ante la muerte de un ser querido? ¿Cómo vivir un duelo? A ver, démosle un poquitico más de forma al título, Pablo, porque ustedes saben que el título es lo que atrae a un lector, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, a ver, voy a copiar acá en esta hojita el título. Todos podemos aportarle ideas a Pablo. No, acuérdense que no solamente estoy yo acá, todos. Entonces, el duelo, el título de Pablo es El duelo. Repítenos el título, por favor. Superemos el duelo ante la muerte de un ser querido. Bueno, aquí hay varias cosas que decir, Pablo. Porque resulta que el duelo no solamente ante la muerte. Por ejemplo, hay duelo ante las pérdidas. Sí, señor. Todos, en todo momento de la vida, tenemos duelos. Perdemos el trabajo y hay que hacer un duelo. Lo dejó la esposa, hay que hacer un duelo. ¿Cierto? Entonces es importante, gracias, es importante, pues sí, usted lo está orientando hacia la muerte. Correcto. A superar, dice, superemos el duelo ante la muerte de un ser querido. Listo. A la luz, voy a copiar aquí, a la luz de Eclesiástico 38, 17. Ahora sí tenemos pregunta. ¿Cuál es la pregunta que has formulado? Bueno, tenía dos preguntas, pero entonces voy a formular, ¿cómo superamos el duelo ante la muerte de un ser querido? Bueno, como el título mismo dice que es ante la muerte de un ser querido, Sí. vamos a empezar. ¿Cómo superamos El duelo. ¿Cómo superar el duelo Ante la muerte de un ser querido? ante la muerte de un ser querido? Bueno, dejemos esa pregunta, porque la pregunta responde lógicamente al título. ¿Cuáles son las palabras claves de ese título? Y todos van mirando el título que hicieron, por favor. Recuerden que hay que identificar palabras claves. Entonces, Pablo, palabras claves de ese título. Sí, señor. Muerto. Entonces, duelo primero, ¿cierto? Que es la palabra transversal. Sí. Duelo. Duelo. Muerte. Muerte. Descanso. No, Memoria. del título, del título. O sea, parte de lo que acabas de escribir. Duelo, muerte y ser querido. Bueno, perfecto. Entonces, tenemos acá, porque si no, tenemos tres palabras.
duelo, muerte y ser querido. ¿Cierto? Estas son 3 palabras claves. Pregunta: ¿cómo superar el duelo ante la muerte de un ser querido? Entonces, ahí está. A la luz de Eclesiástico 38:17. Perfecto. Bueno, ¿alguno de ustedes quiere preguntarle algo a Pablo? ¿Quiere acotar? ¿Quiere aportarle algo? Padre, también tenemos que mirar, pienso yo, en el complemento para complementar o redondear mejor el título, que aún lo veo poco Sí. abierto, es el ámbito hacia donde... Exactamente, muy bien, Carlos. Sí, señor. Entonces, Pablo, ¿desde qué ámbito vas a abarcar ese escrito? El ámbito es el servicio. Muy bien, entonces, ¿el servicio en qué sentido? En el acompañamiento a las familias. Perfecto. Ahora sí, acoplemos lo que acabas de decir, porque yo estoy mirando que el ámbito es más familiar. Sí. Ahora acoplemos esa realidad al título. El título es El duelo ante la muerte de un ser querido. Se puede poner 2 puntos ahí. Entonces, ayudémosle a Pablo. Si el ámbito es familiar, ¿cómo le podemos contribuir a él para que ese ámbito entre dentro de ese título? El duelo ante la muerte de un ser querido. Ya superemos en familia. Superemos en familia o algo similar el duelo. Exactamente, pero que no se nos haga tan extenso, ¿cierto? Superemos el duelo familiar, ¿no? Padre, superemos el duelo en familia. Bueno, pero tomemos todos el título, porque la idea es eso, miren, todos podemos contribuir. El duelo ante la muerte de un ser querido, 2 puntos. Ahí hay que poner el ámbito. ¿Cómo ponemos el ámbito que Pablo quiere integrar en su escrito dentro de ese título? Padre, no sé, de pronto acompañamiento en el duelo familiar. Sí, puede ser. El ámbito es la familia, ¿sí? Familiar, Sí, padre. sí, Qué pena. sí. El servicio. Padre, me parece bien la de Luchito, pero habría solamente que acotar un poquito duelo familiar, porque podría estar implícito la muerte, pero no está tan explícita la muerte de un familiar o la muerte de alguien. O sea, nos tocaría buscar una palabra más que nos acote un poquito más, que es la muerte de alguien dentro de la familia o algo así. Aunque ya el título, Héctor, ya está, porque dice el duelo ante la muerte de un ser querido. O sea, ya está, ya falta es acoplar lo que es el ámbito desde el cual va a abordar ese tema. O sea, ya está muerte y un ser querido, está identificando. Sí, es que Luchito dijo una que me gustó muchísimo, pero creo que ahí no está la palabra muerte. Luchito, ¿puedes decirlo otra vez? Por favor, qué pena. Yo digo que de pronto es acompañamiento en el duelo familiar. Es que me parece excelente esa frase, pero le falta la palabra muerte ahí. Pero es que puede ser, ahí llevo la palabra del padre, el eco de las palabras del padre, en el que es que el duelo no necesariamente tiene que ser muerte. Definitivamente es un contexto de pérdida. Es que él como si lo quiere marcar, él sí lo quiere marcar en el contexto de la muerte, porque va desde el texto bíblico donde se habla de la muerte. Por eso es que hay que aterrizarlo en la muerte. Falta, o sea, me parece que la de Luchito es, pero falta solamente afinarle el tema de la muerte. Sí. Padre. Dime. Padre. Dime. Es que también adicional la idea de mi compañero Pablo, es como relacionado hacia una catequesis o a, digamos, una catequesis en pastoral de enfermos, ¿sí?
Entonces, la idea de, digamos, de esta pregunta o de este contexto es cómo catequizar a la familia para que cuando suceda el duelo, que es cualquier pérdida, como lo decían los compañeros, puede ser la amputación de un brazo, puede ser un accidente o una muerte de familia, de un familiar, o inclusive a veces de seres queridos como vecinos. Entonces, cómo ellos llegaran en un momento dado y, digamos, no consolarse, sino aceptar esa pérdida. Perfecto, Javier. Sí, ya te entiendo. Entonces, Pablo, escribe lo que te voy a decir, por favor, y todos tomen una hojita y ayúdenos aquí, porque sí, el tema es muy interesante, ustedes ven, pero hay que reducir el contexto porque se deja muy amplio. Entonces, el título posible podría ser El duelo ante la muerte de un ser querido. Eso es lo que lleva Paulo hasta ahora. Yo le pondría 2 puntos ahí, Paulo. Sí, señor. Claves para el acompañamiento, claves para un acompañamiento, porque es un acompañamiento en el ámbito familiar. Punto. Y abajo no vas a poner a la luz de, sino el texto bíblico, Eclesiástico 38, 17. Entonces, ahora sí vamos a leer todo el título. ¿Cómo quedaría el título? El duelo ante la muerte de un ser querido, claves para un acompañamiento en el ámbito familiar. Eclesiástico 38, 17. Bueno, ¿cómo les parece? Excelente, padre. Tiene Mejor. todo. Tiene todo. Ahora sí. Y quedó acotado. Exactamente. Se recoge todo y ahí lo que decía Carlos Armando y lo que yo les dije es, si dado el momento de la lectura del artículo con su tutor, ustedes quieren identificar que el duelo no solamente es la muerte, pues ahí pueden ir abarcando otros aspectos, ¿cierto? Pero también hay que pensar con el tutor, Pablo, sí, señor. Si el duelo simplemente lo van a tomar desde la muerte, porque recuerde que una familia, y sería una oportunidad muy, muy buena para enfrentar los duelos de las familias, que no solamente son la muerte de un ser querido, o sea, las separaciones, la pérdida del hijo, o sea, trabaja eso con el tutor. Correcto, padre. Sí, padre, Dime, Javier. Padre, de hecho, digamos que más que tutores de acompañamiento del compañero Pablo, estuvimos ahí analizando esa temática y de acuerdo estamos con usted, porque analizamos con Pablo todos esos sistemas de duelo, ¿no? Que es, por ejemplo, la pérdida de un trabajo cuando la familia se queda sin remuneración económica. Eso hace parte del duelo y hace parte de una búsqueda de ese económico por donde sea para poder, digamos, satisfacer las necesidades del momento. Por ejemplo, pago de recibos. También con Pablo, digamos, socializaba sobre lo que hablábamos de las pérdidas de extremidades o la pérdida de un matrimonio o la pérdida de vida del ser querido como tal. O sea, digamos que es globalizado en todo ese contexto. Entonces podría ser, y les doy la sugerencia, si quieren tomen nota, y es, aunque ya está el texto que es ese, podría ser el duelo ante la pérdida, 2 puntos, claves para acompañamiento en el ámbito familiar. ¿Cómo queda? Buenísimo. Claro. Y ahí sí entra lo que dice Javier, Pablo. Sí, señor. Padre, yo aquí estaba pues escribiendo un poquito, qué pena. Dime, sí, dime. Entonces había colocado ahorita pues como para generalizar lo del duelo, como usted lo decía. Sí. El duelo, pautas para superar la experiencia en familia. También puede ser. También puede ser eso. Padre, y perdón que vuelva y recalque sobre la parte de pérdida, porque llega un contexto un poquito grande. ¿Qué familia estamos hablando?
si es un tema de catequesis, si es un tema de taller, si es un tema de diálogos, tenemos que darle el contexto para los adultos mayores, para los niños, en fin, hay un mundo allá donde, Exactamente. donde se tiene que aterrizar muchos Muy bien, temas. pero entonces Pablo y Javier, ustedes se ponen de acuerdo ya con todas las ideas que hemos dado, porque el ejercicio consiste en eso, en tener esas ideas, recoger esas ideas, ¿para qué? Para ir plasmando el escrito. Muy bien. ¿Listo, Pablo? ¿Alguna pregunta, alguna acotación a Pablo? Entonces ahí hay que reorganizar la pregunta problema, Pablo. Sí, señor. Para eso. Ya tienes idea, ¿cierto? Sí, señor. Con todo lo que se te ha dicho. Porque la idea es esa. Crear todos, ayudarnos entre todos. Muy bien. Muy amable Sigamos. por la oración. Alexander. No pudo venir hoy, padre, le tocó ir a trabajar. Alexander, que es la misericordia. Bueno, Luis Eduardo. Bueno, texto bíblico es Juan 15, versículo 16. Entonces, vamos todos buscando el texto, por favor. Denos el texto nuevamente. Juan 15, versículo 16. Evangelio de San Juan, capítulo 15. Muy bien. Ok. Juan 15, 16. Bueno, no faltaba el señor que va vendiendo cosas. Luchito, colabórele. No está pasando por acá, tranquilo. No. Y ahora pasa el del camión de la chatarra. Qué pena, sí, es que es por estos barrios de invasión, por allá. ¿No? Esos barrios son complicados. Muy bien, léanos por favor el texto. Este texto dice, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo conceda. Bueno, vuelve y lee el posible título que tienes. El título que hemos trabajado es la respuesta al llamado. Ese es el título. Sí, señor. Respuesta al llamado a la luz ¿de quién? A la luz de Juan 15, versículo 16. 15, 16. Perfecto. Versículo 16. Muy bien. Mira el texto otra vez, por favor. Sí, señor. No sé si es que estamos equivocados de texto. Evangelio de San Juan, capítulo 15, ¿cierto? Sí, señor. Versículo 16. Muy bien. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Perfecto. Muy bien, démosle carne a ese título. Porque tienes la idea del título. ¿Y cuál es el contexto? El contexto es el ministerio. Ministerio. ¿Ministerio cuál? ¿Cuál ministerio? ¿El diaconal, Luchito? Señor. ¿Es el ministerio diaconal o qué el ministerio diaconal, sí. Ok. Entonces, todas estas preguntas que parecieran ilógicas, yo las hago para que ustedes vayan cayendo en cuenta. Entonces, el contexto es el ministerio diaconal. Bueno, perfecto. O sea, este es el ministerio del servicio. Esa palabra es clave. Del servicio. Perfecto. Ahora sí,
acoplemos un título con el contexto, por favor. Entonces tú tienes como título respuesta a la llamada. Respuesta al llamado a la luz de Juan 15, Bueno, versículo 16. Pero incluyamos el contexto. Al servicio. El ministerio. El ministerio del servicio podría ser. Ok. El llamado. Para que, o sea, todas estas cosas que estamos incluyendo, porque por eso les digo, esto nos sirve a todos, porque cada uno va mirando lo que está haciendo. Entonces, respuesta al llamado. En el ministerio. En el ministerio al servicio. En el ministerio al servicio. O del servicio. A la luz de Juan 15, 16. Creería que del servicio, padre, para que, para que sea mejor el contexto. Exactamente, del servicio. Del servicio. ¿Qué pregunta, problema aparecería ahí? La pregunta que he trabajado es ¿cómo dar una respuesta permanente al llamado que Dios realiza? Bueno, pero ahí ya tendrías que acomodar la pregunta al nuevo título. Al nuevo título. ¿Cómo dar una respuesta permanente al llamado en el ministerio diaconal? No, debe aparecer las palabras por el clave. servicio. Exactamente. Padre, ¿cómo dar respuesta al llamado del servicio? Podría ser una. Sí, podría ser una, exactamente. Tomen nota de lo que sus compañeros les dicen porque es el aporte. Sí, acá estamos anotando de una vez. ¿Cómo dar respuesta permanente al llamado en el servicio? Ok, a la luz de Juan 15, 16. ¿Cómo responder a ese llamado del servicio? Puede ser otra acotación. ¿Cómo responder al llamado del servicio? Pero ahí sí podría ser más bien al servicio. Al servicio, exacto. ¿Sí? ¿Cómo responder al llamado al servicio? Y otra pregunta podría ser, ¿el servicio es una respuesta al llamado? El llamado. Pero acuérdense, yo mismo les he dicho que la respuesta a la pregunta no puede decir sí o no. Tiene que tener un desarrollo. Exactamente. Un desarrollo debe estar respaldado por la investigación que se está haciendo. Exactamente. Pero ya vas dándole forma poco a poco a esa pregunta. ¿Quién es tu tutor? Mi tutor es el padre Luis Fernando Medina, acá de la diócesis de Engativá. Ok, con Luis Fernando, pues vas trabajando, han trabajado, ya se han visto estos días, al menos por redes. Sí, nosotros ya hemos trabajado, inclusive ya hemos hecho como hasta, vamos en los objetivos específicos. Obviamente, claro, con esto nos toca cambiar nuevamente y reformularlos. Perfecto. Muy bien, Luis. Joan. Álvaro. Johncito. Buenos días, padre. Buenos días, compañeros. Tengo una pequeña presentación donde recogí los elementos. No sé si pudieron compartir pantalla, padre, o lo hago así charladito nomás. No, como quieres. Este espacio. ¿Puede compartir pantalla? ¿Quién está modulando? Sí, sí, padre. Todos están habilitados. Toca que deje de compartir, padre, por favor, para que pueda compartir yo. Ok, entonces, listo. Es que estamos al día en la cuota, padre, entonces Héctor nos colabora. Exactamente. Bendito Dios. Muy bien, vamos a ver. Entonces la palabra que yo escogí es el agua. Como presentación. Y el título propuesto es Jesús, el agua viva, el agua en la historia de la salvación a la luz de Juan 4:10. El texto dice, Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú se lo habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Muy bien. Las palabras claves, agua viva, Jesús e historia de la salvación. El ámbito donde se espera trabajar es el ámbito bíblico,
La idea es proponer un curso, ahí es donde todavía no tengo claro si un curso o una charla introductoria sobre Sagradas Escrituras, pues recogiendo como los textos donde aparezca el agua y que sean como textos claves en cada uno de los momentos de la historia de la salvación, de las etapas. Sí. La pregunta polémica es cómo proponer un recorrido por la historia de la salvación a partir del término o palabra agua. Ahí también tengo la duda si hablo de término o palabra, ya que se está abarcando el agua no solamente como palabra agua, sino como todas sus variaciones, como el mar, el río, la lluvia. Entonces ahí es donde tengo la inquietud si dejarlo mejor como término o como palabra. Y pues la idea es como centrarlo o recogerlo todo en Jesús, que es el agua viva. Entonces más o menos esta otra frase que encontré por allí en la de Verbo número 9, porque surgiendo ambos de la misma divina fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin, que sería pues Jesús. Entonces son como Bueno, las ideas. devuélvete en la presentación, por favor, para que miremos varias cosas. Vuelve al título. Perfecto. Entonces, tú estás identificando de entrada que Jesús es el agua viva, ¿cierto? Sí, señor. Ahí estás identificando a Jesús como el agua viva, porque ya has hecho un acercamiento al texto de la Samaritana, que está en el capítulo 4, versículo 10, y de ahí partes para sugerirnos ese título. Entonces, el agua en la historia de la salvación a la luz de Juan 4. Bueno, yo te sugiero pensar una cosa con tu tutor y es, cuando hablamos de historia de salvación, la historia es un recorrido histórico. O sea, esto tiene muchísimas cosas que abarcar cuando tú hablas de historia de salvación. Porque de hecho la historia de la salvación está plasmada en todo el texto desde el Génesis. Correcto, señor. Y sigue. ¿Cómo reducir esa expresión? ¿Por qué? Porque aquí tú no puedes abarcar toda la historia de la salvación. Nunca terminarías. Nunca. ¿A qué parte de la historia como tal quieres hacer referencia en ese artículo? Pues en realidad, como lo comentaba, padre, pues la intención es proponer una charla o curso introductorio sobre Sagradas Escrituras. Entonces, pues más o menos, de acuerdo a lo que he comentado un poco, sí, me decía mis tutores que es muy ambicioso, pero pues sí se quisiera de pronto mirando desde Génesis, que aparece, Mercho, la palabra agua aparece casi que en el primer versículo y en el último de la Biblia. Entonces la idea sería intentar ubicar algunos textos claves como para presentar esos momentos históricos, esos 10 momentos más o menos lo que nos presentaba el padre al inicio de la clase, como los momentos históricos de esa historia de salvación. Entonces, como buscar esos elementos claves donde apareciera el agua, pero pues no sé si yo sé que es ampliarme mucho. Sí, Juan, Como John. el reto. Pero es que Señor. tú ya tienes el texto. El texto se supone que es Juan 4:10. Sí, la idea es presentar a Jesús como el centro, como donde confluyen efectivamente todos esos textos, esas aguas de las Sagradas Escrituras. No, por eso, pero entonces yo quiero que tú tengas algo presente. O sea, porque ahora dices que te vas a ir para el Génesis. No, tú ya tienes un texto, aquí lo muestras, y es Juan 4:10. Abramos todos el texto bíblico un momento, por favor. En ese evangelio, Juan 4:10. ¿Qué dice Juan 4:10? Porque tú ya tienes el texto, o sea, no te pongas a disparar que para Génesis, que para, o sea, el texto que nos dice de Jesús como agua viva, vamos a ver, Juan 4:10, ¿qué dice el versículo 10? Jesús le respondió, perdón. Sí, lea. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú se lo habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Perfecto. Entonces, lo que tú vas a hacer, y es la sugerencia que te doy, es hablar de ese momento de salvación.
O sea, es un momento de salvación el que muestra Jesús a la samaritana. ¿Me hago entender? O sea, dentro de toda esa historia de salvación hay un momento de salvación para esta mujer y es ese encuentro con Jesús, como lo muestras ahí leyéndonos ese versículo. La historia de la salvación que vas a presentar es ese momento de salvación en el encuentro con Jesús. ¿Me entiendes? Es ese momento. O sea, no empieces a mirar otras cosas. Claro, en el escrito tú puedes hacer referencia a todo lo otro, sí, pero tu punto de partida ya está. De hecho, la presentación está interesante y así está muy bien. Jesús, el agua viva. El agua en la historia de la salvación a la luz. Entonces, lleva esa expresión, historia de salvación, e introdúcela en Juan 4:10, para que no te disperses por todo el texto bíblico. Y desde ahí sí empieza la propuesta, que ese es el trabajo que tú vas a hacer. El ámbito es catequético, me dices, de curso de Biblia. Sí, señor. Perdón, una acotación. Hoy estoy inspirado, padre. Solo tomé. Está bien. Yo pienso a la luz de Juan, quitarle, con todo respeto, Juancito, es pensamiento, que lo deje solo agua viva, que le quites él, que le des agua viva. Como es una historia y como es tan bonito porque vas a llamar la atención hacia el prójimo, hacia la persona, es ubicarlo en una línea de tiempo. En esa línea de tiempo le das el contexto para poderlo hacer un conversatorio, si es una catequesis, una charla. Entonces haces una especie de taller y lo ubicas en esa historia de tiempo con base en algo así como, ya te digo, donde, como ubicar esa línea de tiempo en el agua. ¿Qué es el agua? ¿Dónde aparece ese momento del agua en esa línea de tiempo en tu vida? ¿Me explico lo que te quiero decir? Por no darle todo un historial tan largo, sino ubicarlos en el tiempo de cada persona. Soy un adolescente, soy un adulto mayor, soy viudo, soy separado. ¿Dónde me está salvando esa agua? ¿Dónde está Dios? Bueno, son importantes esos aportes que ustedes pueden hacer. Pero entonces, John, para que no se extienda su trabajo, porque definir el agua en la historia de la salvación tendrías que empezar desde los capítulos primeros del Génesis, en el capítulo 2 sobre todo, en el momento de la creación, luego pasar al diluvio, luego pasar al desierto en la fuente de Meribá, luego pasar a los diferentes pozos, el pozo de Jacob, el pozo, hablar del mismo pozo de Siquem. Tendrías que ir con Moisés al desierto, la separación del mar. O sea, si ves lo que te estoy diciendo, o sea, se haría una cosa que no podrías terminar. No tendría fin, padre. Exactamente. Padre, yo tengo una sugerencia para John, pues no Sí. sé, a ver si les parece. Jesús, el agua viva, desde la experiencia de la samaritana. Claro que ahí ya está implícito, Héctor, y es el texto. O sea, el texto nos muestra implícito lo que tú acabas de decir. Ok. Pero está bien el aporte, gracias. Es como para tratar de acotar un poquito más, como para no dejarlo tan amplio. Sí. Ok, gracias, padre. Pero John, entonces pasa lógicamente al recomponer un poco la idea del título, porque a mí no me molesta, me parece, creo que lo que dijo Carlos Armando está bien, porque le da un atractivo. Trata de pensar un poco lo que te dijimos. Javier, ¿ibas a decir algo? Sí, padre, pues yo tenía una acotación ahí sobre el título, Jesús, agua viva, 2 puntos, como momento de conversión. Bueno, pero ahí ya le varía, porque la idea de John es dar pautas, y es lo que entendí, para una formación bíblica, ¿cierto, John? Sí, exactamente. Sí.
Sí, por eso Entonces digamos que se recoge el concepto de historia de la salvación pues, para poder presentar y abarcar todo Sí. Pero entonces... Pero concentrado entonces solamente en ese punto, Exactamente. esa O sea, narración en específico. Usted va a trabajar, John. Primero debe empaparse de ese versículo. Y esto es para todos, por favor. Deben saber muy bien el versículo que escogieron. Deben conocer el texto, la traducción, si está en griego, si está en hebreo, leer lo que está ahí. Leer el versículo. Ustedes deben apropiarse, porque cuando ustedes vayan a sustentar, porque esto se va a sustentar y esto se va a presentar, alguna persona que esté en el público le puede preguntar a usted, le puede hacer una pregunta del versículo, del texto, ¿sí? Y yo les comparto la experiencia. El año pasado, en la sustentación de los trabajos, se hizo el encuentro y este encuentro es abierto para todo el mundo. O sea, estaban profesores de acá, de universidades, un profesor de Francia estuvo, compañeros diáconos de ustedes, algunos párrocos. O sea, la cosa es que ustedes van a aportarnos desde lo que han hecho y desde su estudio alguna novedad a la catequesis, a la pastoral, a la novedad para la familia. Por eso el texto es clave. Yo les pido el favor, el texto, ustedes deben empaparse de ese texto. El texto, entonces, ¿cuál es el contexto? ¿Dónde está? Tú partes desde, ya tienes tu texto, es Juan 4:10. Ya tienes el texto, debes, usando una palabra muy coloquial, debes introducirte en el texto, mirar qué es lo que sucede en el texto y cómo en ese texto aparece ese, y hay una palabra clave que no puedo olvidar, ese momento de la historia de la salvación en el encuentro con Jesús. Lo otro es lo que tú vas a plantearnos. Entonces, analizado ese texto, ahí sí empiezas a crear tu catequesis, tu curso de introducción a la escritura, diciendo, bueno, esa agua que estaba en el pozo de Siquem allá, que se vuelve agua viva, ¿dónde la encontramos? Porque la otra realidad que se ve es cuando se usa la expresión agua viva, ¿estamos hablando del agua que sale por la llave de la cocina? ¿O de qué agua estamos hablando? ¿Sí ves? O sea, toda esa parte hay que dialogarla y por eso la ayuda de la persona que les colabore, que les lea, ustedes dos corrijan. O sea, aquí tienes muchísimas cosas interesantes. Me parece interesante. Pero entonces, las ideas que diste de hablar del agua, sí, es lo que vas a desarrollar. Lo primero es esto, Juan 4:10. ¿Listo, John? Listo, padre, vale, Ok, muchas gracias. perfecto. Muy interesante. Gracias por la presentación. Me parece muy genial porque va iluminando a las demás personas. Pedro Antonio. Padre, buenos días. Buenos días. Bueno, padre, mi palabra transversal o el tema transversal es el amor. Lo ubiqué dentro del texto bíblico de la Primera de Corintios, capítulo 13. Buscamos el texto, por favor. Del 1 al 13. Primera de Corintios 13. 1:13. 1:13. Es un texto muy largo, ¿no? Es un texto largo. Yo de ese texto destaqué un versículo que es el versículo 7, donde... Bueno, entonces permítanos un instante, miramos acá. Versículo 7, que sería el texto que vas a usar. Sí, señor. Ok. Que dice, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Perfecto. Eso es lo que recalco. Esos cuatro verbos los simplifico en un término que de ahí partiría mi aporte, que es la resiliencia.
¿Desde qué ámbito? Desde la pastoral familiar. Perfecto. De ahí entonces partiría yo con la propuesta del título, que sería Guía para potencializar el amor en la relación matrimonial, siendo resilientes a la luz de 1 Corintios 13:7, desde el ámbito de la pastoral familiar. Bueno, organicemos un poco el título. Tienes ideas, pero está largo, muy largo el título, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, tomemos nota todos, por favor, del título, si nos puedes repetir el título y ahí te ayudamos. Gracias. Entonces, guía para potencializar el amor en la relación matrimonial, siendo resilientes a la luz de la 1 Corintios 13, versículo 7, desde el ámbito de la pastoral familiar. Bueno, todos tomamos su apunte, ¿no? Y otro tema ahí que nos puede dar pista, el marco teórico, partí de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, en sus numerales 111, 114, 116 y 118, que lo describe estos 4 verbos. O los desarrolla. Pedro. Señor. Cuando usas la palabra resiliente, ¿a qué te refieres? Ok. Asumí el término, ya permítame busco la expresión, pero es desde psicología, es la capacidad de sanar alguna herida profunda, Muy bien. de borrar cualquier rencor y seguir adelante, por más que sea una falta grave o un dolor profundo. Perfecto. Listo. Varias sugerencias. Sí, señor. Entonces, yo te invitaría a pensar un poco la expresión guía para potencializar. ¿Qué pasa si tachamos esa expresión? Quedaría el amor en la relación matrimonial. ¿Cierto? Correcto. Sí, porque señor. eso es lo que quieres mostrar. El ámbito es, de hecho, el ámbito de pastoral familiar debes tacharlo porque ya está contenido en cuando hablas de relación matrimonial. Ok, perfecto. ¿Cierto? Sí, señor. Entonces, el amor en la relación matrimonial. Piensa un poco si la palabra resiliente es una palabra que debe ir ahí o debe ir esos sinónimos o ese significado que acabaste de leer. Cuando yo te pregunté qué es resiliencia, tú me dijiste que la resiliencia es qué? Es una capacidad de sanar heridas profundas. Muy bien, esa parte. El amor en la relación matrimonial como capacidad para sanar heridas profundas. A la luz de 1 Corintios 13:7. Ahí está. Cuando tú hagas el desarrollo del artículo, ahí sí puedes usar la palabra resiliente. ¿Me hago entender? Esa última parte no la entendí mucho. Lo de resiliencia. O sea, cuando ya estés escribiendo el artículo, ahí sí puedes usar dentro del escrito la palabra resiliente. Correcto. Entendido. Perfecto, padre. Sí. Muy bien. ¿Por qué es importante esta corrección? Y de hecho aparece resiliente sin decir resiliente, ¿cierto? Que es la capacidad de sanar heridas. Sí, señor. Ahí aparece. Entonces, en el artículo como tal, pues vas a usar la expresión resiliente cuantas veces quieras, pero porque ya el lector del artículo o define qué es la palabra resiliente, ¿vale? Perfecto. Sí, señor. Entonces, ¿cómo quedaría ese posible título? Entonces quedaría el amor en la relación matrimonial
como capacidad para sanar heridas profundas a la luz de 1 Corintios 13:7. ¿Cómo les suena ese título? Muy interesante, ¿no? Muy concreto. ¿Cómo les suena a ustedes ese título? ¿Qué aportes hay? Los que no han hablado. ¿Qué aporte le haríamos a Pedro? Acuérdense que eso es ayudarnos, porque aquí estamos aprendiendo todos. Se recoge, Pedro, usted ve que recoge la idea que quiere desarrollar. Padre, yo de pronto para ser consecuente con el texto, uno podría cambiar lo que desarrollamos, eso que dijimos como capaz, o sea, no la definición de resiliencia, sino volver al origen, que es el amor en la relación matrimonial, excusando, creyendo, esperando y soportando. Bueno, también puede ser. O soportándolo todo. Y sería más consecuente y más entronizado, sí. Ok. Si les parece. No, exacto. Si te parece a ti. A mí me gusta más. A mí me gusta más. El que vas a escribir y vas a sustentar esa idea. Me gusta más porque está más a la luz de la palabra y no entraríamos ahí en discusiones porque la resiliencia, pues esta es la definición que yo escogí, pero el ámbito de la resiliencia es muy grande. Sí, exactamente. Entonces, nos podemos por ahí, pues se nos puede ir largo por ahí. Ok, entonces, Pedro, lógicamente al cambiar el título, la pregunta cambia. Entonces, hay que elaborar la pregunta. Hay que darle forma a la pregunta. No olviden todos, al leer su título, ahí aparecen las palabras claves. Esas palabras claves deben tenerlas claras ustedes, porque es la definición de su título, ¿cierto? Sí, aparece una palabra transversal y van apareciendo otras palabras que son fundamentales. Bueno, Pedro, perfecto. Entremos un momento ya para ir terminando porque ya este texto ya debe estar elaborado para el próximo sábado. O sea, ya con lo que ya tengamos, con eso vamos a empezar a escribir, por favor. Sí, Javier. Padre, una pregunta. Yo como ingresé hoy, pues tengo esa tarea, ¿no? Entonces, ¿cómo haría para poderme comunicar con usted, pues para nivelarme aquí con los compañeros? Javier, pues lo que hemos hecho está grabado, creo que está grabado, ¿cierto? Sí, señor. Yo ahorita vuelvo a publicar las clases. Cuando terminemos la clase de hoy, publico las clases, todas las clases, incluyendo las de hoy, para que las tengas ahí en el WhatsApp. ¿Listo? Eso. Perfecto, Héctor. Entonces, ese es el medio más fácil. Listo. Entonces, vamos, ya tenemos de nuestro artículo, porque la idea es ir desarrollándolo. Ya tenemos nosotros, permítame un momentico, comparto acá pantalla, el ejercicio que hicimos el primer encuentro, que es, permítame un momentico, cuadro aquí la pantalla. Ok. Ya. Idea transversal, ya todos tienen definida su idea transversal. Tenemos el ámbito, ya todos tenemos definido el ámbito desde el cual vamos a trabajar. Pedro, el ámbito es el matrimonio, ¿cierto? La relación de pareja. Sí, señor, la relación de pareja, correcto. Muy bien. Ya hicimos un ejercicio desde el primer día, cómo se saca la palabra transversal. Hicimos el ejercicio de acercarnos al texto. Hicimos el ejercicio de elegir el texto. Hicimos el ejercicio de acercarnos a un versículo y empezamos juntos a crear un posible texto que nos muestre el título. De ese título hicimos el ejercicio de crear una pregunta-problema. Eso lo hicimos el primer día. Identificamos los ámbitos. Cuando hacemos referencia a los ámbitos, son los contextos desde los cuales usted va a abarcar ese artículo
pero también al contexto al cual usted quiere aportarle desde las ideas que va a plasmar usted en ese artículo. ¿Qué viene ahora? La elaboración de los objetivos y sobre todo la bibliografía. Recuerden, en lo que se ha enviado, la escuela nos está pidiendo que al menos el estudiante tenga 20 citas bibliográficas del tema que va a elegir. Ya todos tenemos el tema que vamos a trabajar. Entonces la tarea es la bibliografía. Y permítanme un momento, vuelvo acá para mostrar un poco, y creo que esto ya se los enviamos o se los envié. A ver, no encuentro esto. Que ¿se acuerdan el documento que ustedes enviaron por WhatsApp? Que era la metodología para la presentación del trabajo, pero antes había una cosa que es el escrito de la Javeriana que les envié. ¿Sí? ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Sí se acuerdan de qué estoy hablando? Sí, padre, yo lo tengo, si quiere lo comparto. Por favor, compártelo a la pantalla. Las normas Chicago. Exactamente. Entonces, las normas para la presentación de un trabajo. Si quiere, nos las compartes, por favor. ¿Estas, padre? Exactamente. No, les mandé el documento que no era, pero... No, ese no es. No, pero pues, sí, es ese. Ese no lo envió el padre, ese fue el que envió William. Sí. Sí, esas se pueden buscar por internet, las normas Chicago aparece. O este, padre. Deja el otro. Es que el padre había enviado era este. El otro es el de la Javeriana para maestría y doctorados, pero es lo mismo, porque fue el resumen que extraje de este. De hecho, ahí lo puse en el pie de página citando este documento. Entonces, bajemos sobre todas las citas. Esto no me interesa porque esto es de maestría y doctorado. Entonces, los formatos, o sea, compartan ahí, eso. ¿Cómo citar un autor? ¿Cómo citar los autores? El libro, ¿cómo se cita? ¿Cómo se citan dos o más libros? Padre, yo tengo ahí una pregunta, porque yo normalmente utilizo en Word la opción automática cuando usted alimenta Word con toda la bibliografía que usted tiene. Pero a pesar de que yo le doy el formato de Chicago, cuando yo hice la presentación, le voy a presentar, qué pena con usted, le voy a mostrar el documento que yo le envié a usted. Cuando yo hago la citación, la aplicación de Word me lo cita de la siguiente manera. Por ejemplo, en el texto del marco teórico yo hice unas citaciones, pero él me los muestra de esta manera. Estepa Laures, por ejemplo, aquí son los apellidos del autor, me coloca el año y me coloca la página. Sin embargo, cuando estamos viendo el documento de la Javeriana, pues dice que la presentación tiene que ser distinta. Por ejemplo, mire. Héctor, pero es que una cosa es la citación que se hace dentro del texto, que es la que te sale ahí en el pie de página, y otra es la bibliografía. La bibliografía es diferente, sí. Sí, pero es que en el pie de página, por aquí abajo, yo encontré, buscando justamente cómo se hacen las notas al pie de página, se hacen de esta manera. Apellido del autor, primeras palabras del título, la página, y así como está acá. Entonces, pero de esta manera, así tal cual como la está mostrando el documento, no se puede mostrar, sino así como se la muestra ahorita, padre. Debe ser, Héctor, tienes que mirar en el Word, debe haber alguna función que está desactivada, porque sí lo permite hacer. O sea, si te está saliendo así es porque hay alguna función activada que está programada para mostrar así. Sí, yo la estuve buscando, bueno, no quiero ahorita, pero yo la estuve buscando en Word y no la encontré, padre. Por eso es que a mí me surgió esa duda. ¿Qué Word tienes tú? La última versión de Word. Entonces, por ejemplo, cuando yo hice las citaciones acá, ¿cierto? Entonces, aquí las únicas opciones que me daba Word son estas, ¿sí? Pero aquí es para suprimir autor, año o título.
no es para agregar. Entonces, y eso que yo tengo aquí dentro de las referencias, tengo, mire padre, las normas Chicago, ¿sí ve? Tengo las Chicago. Sí, pero tendrías que mirar, y esa parte sí no la sé, tendrías que averiguar bien, porque por ejemplo cuando yo cito aparece normal, o sea, como está ahí. Entonces no sé, no tendría cómo Bueno, yo averiguo entonces técnicamente cómo se habilita, padre, porque, pero sí hay que dejarla así como está aquí en los pies de página, ¿cierto? Sí, Toca dejarlo tal cual. Así queda. Listo. Héctor, ahí lo que mostraste, nota de pie de página, es la que te habilita eso. Si vuelves a mostrar Word. Sí, yo la tengo habilitada. No, pero ahí apareció. Es esa, pues yo lo estuve mirando. Ahí en donde debajo de diseño dice AB1. Ah, sí, sí, esa es la que yo utilizo. Esa pues Sí, sí, por ejemplo, mira, si yo quisiera aquí por ejemplo, si quisiera yo aquí decir oración, insertar, ¿cierto? Aquí él me lo coloca automáticamente, coloco aquí insertar la cita y yo escojo dentro de los textos que he escogido. Entonces, independientemente del que yo escoja, digamos ¿sí? Él me coloca, por defecto me coloca esto. Es lo que me refiero, que no lo coloca como lo piden en las normas Chicago de la Universidad Javeriana. Pero yo averiguar qué me está faltando, padre, entonces. Ahí es donde yo digo que debes organizar. Y sería bueno, Héctor, también así como lo manejas, para todos los que te están escuchando, si alguno tiene duda de eso, tú que manejas esto un poco más que nosotros, sería bueno que les explicaras a tus compañeros. Claro que sí, padre, sí. Todo ese proceso que me Sí, parece. si mis compañeros necesitan que les ayude con eso, con mucho gusto. Sí, Gracias. Sí, Héctor, claro que sí. ¿Tu versión es la legal? Sí. Sí, sí, señor, tiene última versión de Office, sí, señor. Bueno, Héctor, perdón, ¿se puede compartir el texto de Chicago por el grupo? Yo les puedo compartir si quiere este documento, el mío, y ahí ya están las páginas, está todo, y pues a partir de ahí ustedes hacen el resto. Entonces lo que yo voy a hacer es enviarles el documento que tengo que extraje de la Javeriana, de esto mismo, pero más compactado para ustedes. Busca por favor donde está, bueno, ahí está la forma, las citas bíblicas que me interesa. Ahí están las citas bíblicas sí. al final. ¿Cómo se cita una cita bíblica en un... Padre, una consulta. Dime. Pero el trabajo de nosotros, por ser artículo, no lleva portadas, ni lleva índices, ni nada de eso, ¿cierto? No, yo al final les digo cómo va a ser eso. Es una cosa más... Ok, listo, padre. Vale, gracias. Bueno, el IBI, ahí es la presentación. Sigue abajo. Textos bíblicos. Textos bíblicos. Pues esto es lo que se usa en la citación de texto bíblico. Si bien existen diversos usos y convenciones en cuanto a las formas de citar los textos bíblicos, por razones de identidad editorial y en consonancia con usos propios de las tradiciones católicas latinas, se han adoptado los siguientes. Entonces, el guión largo señala el paso de un capítulo al otro. Ejemplo, Juan capítulo 5 y capítulo 6. Sería así. Cuando se cita, lógicamente en el trabajo de ustedes no van a abarcar capítulos así, ¿cierto? La coma, sigue bajando por favor. Más abajo. Más. Entonces, ahí están las abreviaturas, cómo se cita. Sigue para abajo, por favor. Bueno, no, eso ya estaba arriba. Pero entonces, ustedes ven que este material es un material muy descriptivo. Me parece que es importante echarle una ojeadita porque esas normas son las que vamos a usar para presentar este artículo. Me parece bien, Héctor,
y a ustedes, si se valen de él para la presentación así como la tiene organizada, les va a ayudar muchísimo, porque ya necesitamos ponernos a trabajar. Ya necesitamos ponernos a trabajar. Deme un minutico, por favor. Si quiere, Héctor, cierra la pantalla tuya para compartir acá. Y es la presentación de los objetivos. Cómo realizar un objetivo. El objetivo general. De pronto en lo que ha compartido Héctor, que me parece que vas llevando, ya vas adelantado, puedes compartir con tus compañeros lo que has hecho para que ellos se ilustren y vayan adelantando su trabajo. Entonces sí les pido el favor esta semana, porque ya no nos podemos quedar más revisando. Primero, hablen con sus acompañantes, a los que hemos llamado pues tutores para usar un término, pero son las personas que los van a acompañar. Para el próximo encuentro, ¿qué debe estar hecho? Debe estar ya organizado bibliografía, objetivos generales, debe estar ya hemos organizado título, pregunta, problema, sabemos el contexto, sabemos el texto desde el cual vamos a trabajar, sabemos, mire todo lo que hemos adelantado, la palabra transversal. Ahora vamos a terminar ya este pequeño proyecto que se llama anteproyecto para empezar a escribir, para empezar a elaborar lo que cada uno de ustedes va a hacer. Entonces, sí les pido el favor, Héctor, les puedes compartir el texto ahora para que todos vayamos el próximo viernes que me envíen, ustedes saben cómo lo van a enviar, a través del coordinador que recibe todos los archivos, condensa una sola carpeta y me manda la carpeta, que si no todos me empiezan a disparar con todos los archivos y no voy a entender. Entonces, recogemos esos trabajos. El próximo sábado ya empezamos el ejercicio transversal, dedicamos unos 10 minuticos a este tema, finiquitar ideas, preguntas, y empezamos ya con la introducción a todo el Primer Testamento y el Antiguo Testamento. ¿Entendido? Sí, padre. Ok, muy bien, muchachos, se acabó el tiempo. Ya son las 9:31. Les deseo un feliz día. Gracias, padre. Gracias, perdón un momentico, antes de que se vaya. Espérenme un momento. Próximo sábado, ¿qué fecha tenemos? 6 de marzo. 6 de marzo. 6 de marzo. Sábado yo no puedo estar porque tengo primeras comuniones en un colegio y esas comuniones se cuadraron hace rato. Entonces, yo les propongo lo siguiente. Dediquen esa hora del sábado. Se reúnen ustedes por la plataforma y van compartiendo un poco lo de la bibliografía, y les propongo si el martes 9 nos podemos encontrar en las horas de la noche. Entonces ustedes lo van a pensar y a través del WhatsApp, del WhatsApp vamos a buscar el momento ¿para qué? Para poder reunirnos. O sea, les quedaría un poco más de tiempo. Entonces ya ustedes presentarían no el trabajo el viernes, sino el lunes 8. ¿Me hago entender? Para darles el sábado que entre ustedes mismos vayan corrigiendo y vayan puliendo lo que hay que pulir. ¿Les parece? Listo, padre. Padre. Padre, dime. Los que ya enviamos el trabajo más o menos adelantado, su merced, ¿nos puede hacer alguna corrección? Sí, yo la hago, pero ustedes van siguiendo. Entonces, corrijo lo que había dicho. Entonces, dentro de 8 días, yo no voy a estar, pero se conectan ustedes. El trabajo, o sea, comparten lo que adelantaron, si hay preguntas entre ustedes. El trabajo lo enviaría el coordinador el lunes 8.
que se supone que el sábado van a usar esta hora para eso. Y el 9, que es el martes, nos encontraríamos hacia las 7 de la noche para empezar el tema que vamos a empezar. ¿Les parece? Sí, padre. Bueno, Listo, padre. padre. Muchas gracias, Listo. padre. Gracias. Bueno, entonces los dejo. Entonces Muchísimas les deseo gracias, padre. Feliz fin de semana. feliz día. Gracias, Padre. Bueno, Buenas padre. Gracias, Hasta padre. luego. Gracias. Bueno. Gracias. Chao. Gracias. Padre Dios lo Luego. bendiga. Muchas gracias.